Está Carlos Sorín en el estudio para hablar de esa película que a mí me entusiasmó muchísimo y también en la apertura la mencioné, que es Días de Pesca, con un trabajo excepcional de Alejandro Aguada. Está Eva Lack y vamos a hablar de En Familia, de Florencio Sánchez, también una versión bastante perturbadora y con, para mí, una obra de muchísima actualidad, aunque se estrenó en el año 1904. Y una novela que me deslumbró, de Sergio Holguín. En minutos vamos a hablar con él, y un tren, el tren Sarmiento, el famoso, célebre, tristemente célebre tren Sarmiento. Yo viajé desde los 7 años de edad hasta los 17, todos los días en ese tren, y en la novela está tan presente, pero bueno, es una novela. Antes de hablar con Sergio, Silvio Fischbein, y un lugar que a mí me gusta mucho, que es el Museo Sívori. Mucha gente sale a caminar por la zona, está el Rosedal, y puede encontrarse con Silvio Fischbein y esta muestra de la vida cotidiana. Ahí estamos mirando imágenes en pantalla. Ya el lugar, insisto, es bellísimo. Si a esto le sumamos una buena muestra, es una excelente forma de detenernos, de tanto hacer ejercicio, caminar por el lago y frenar y recorrer esta muestra donde lo principal es lo cotidiano, cómo se puede alterar lo cotidiano, cómo un concepto de acumulación de ideas, acumulación de colores, acumulación de formas, pueden transformar aquello que en principio era o un objeto o una pincelada totalmente cotidiana. Ahí está, una verdadera fiesta del color, la que realiza Silvio Fischbein en el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, que queda ahí en la avenida Infanta Isabel 555. Fíjense, ¿qué podríamos decir de esto que estamos viendo en este momento? Es una escultura, es una intervención sobre un objeto, es una transformación de un objeto, es el devenir de un objeto en otra cosa. Todo esto podría ser lo que Silvio Fischbein expresa en De la vida cotidiana. Insisto, ir a verla, y ya mismo, voy a saludar a este excelente escritor que es Sergio Holguín, para hablar de una novela que me conmovió y me interesó. Sergio Holguín, La fragilidad de los cuerpos. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, dije el tren Sarmiento, pero no es el tren Sarmiento, es la vida misma. Es una periodista que investiga, es un juego macabro. Te escucho. Sí, es la historia de una periodista que se dedica a hacer investigaciones de tipo policial, y un día descubre que hay una trama bastante complicada alrededor de un juego que hacen los chicos en las vías de los trenes, en el ferrocarril Sarmiento, y se pone a investigar y descubre detrás de todo eso una mafia, pero también además descubre muchas cosas sobre ella misma y sobre todo conoce a Lucio, que es un maquinista de ese ferrocarril, con el que empieza una relación de amor y una relación, un vínculo sadomasoquista también, donde, bueno, él además es una persona casada y ella es una chica soltera, ¿no? Me impacta la descripción tan correcta, tan precisa, sería la palabra más que correcta, que haces de lo que siente un motorman cuando atropella, cuando mata sin querer matar, obviamente, sí. Alguien que se pone frente a la vía. Y este juego de niños humildes, niños que viven en barrios carenciados y que son captados por una mafia para que esperen el tren y salten a último minuto. El que salta último es el que gana. Exacto. Si salta y no lo mata el tren. ¿De dónde proviene esta anécdota tan potente que yo creo que este juego existe? Esto es lo que yo creo. Mira, yo tengo un leve recuerdo de haberlo leído alguna vez hace muchos años. No podría remitir a la fuente porque no lo recuerdo, pero sí sé que alguna vez leí un artículo periodístico al respecto, y eso se ve que quedó en mí porque siguió dando vueltas. Con el tiempo se convirtió en un cuento que salió en una antología que hizo Christian Kupchik en Editorial Norma en el 2003, y en base a ese cuento después escribí la novela, ¿no? La parte más bien vinculada directamente con la relación de Lucio y Verónica, los protagonistas, y este juego.
Así que el origen está algo periodístico detrás de todo eso, pero me cuesta mucho remitirme a la fuente principal, ¿no? Premio Tusquet, que es un premio muy importante, Sergio, y con una obra ya importante de varias novelas, ¿no es cierto? ¿Qué lugar sentís que ocupás en la literatura argentina? ¿Qué tipo de literatura te gusta escribir, te gusta hacer? Mira, el lugar que uno ocupa es siempre medio raro de definirlo, ¿no? Creo que hay que esperar por lo menos unos 20, 30 años después de muerto y ahí, si querés, hacemos de nuevo una entrevista. Claro, claro. Además, en ultratumba. Claro, sí, hacemos una invocación a los espíritus y ahí podemos verlo más o menos. A mí el tipo de literatura que me gusta hacer a mí es la literatura que mantiene entretenida a la gente, ¿no? Mi principal misión como escritor, si querés, es que la gente no se aburra, que el lector que se engancha con una novela mía trate de mantenerse disfrutando de ese texto, sufriendo, pasando por todos los sentimientos que pueda transmitir ese libro, ¿no? Es lo que yo intento, después puede pasar, puede no pasar, pero digamos... Además lo lográs con calidad literaria, porque si alguien te hubiera escuchado decir esto 20 años atrás, diría que está mal lo que decís, que no estás experimentando con el lenguaje. Es que, ¿sabes qué? Cuando en realidad la literatura siempre es contar algo. Mirá, todos los escritores experimentan con el lenguaje. Claro. Si no, no hay literatura, digamos, desde el escritor de bestsellers hasta el autor de vanguardia, todos experimentan con el lenguaje. Es imposible no experimentar con el lenguaje porque lo que utilizás es el lenguaje. Es como decir que el carpintero experimenta con la madera. Y si no, no es carpintero, claro. No hay carpintería sin madera. Claro. Entonces los autores que dicen que experimentan con el lenguaje y que hacen una reivindicación de la experimentación del lenguaje, en realidad en el fondo lo que están diciendo es, no me interesa lo demás, no me interesa la trama, no me interesan los personajes, no me interesan los argumentos. No me interesa que me lean. Sí, o por ahí sí, yo creo que a todos les interesa que los lean, pero también quieren ese gesto un poco de vanguardia de decir, experimentamos con el lenguaje. A mí me interesa obviamente el lenguaje porque si no, no podría dedicarme a la literatura, me dedicaría a otra cosa. No hay otras formas también de contar historia que no es la literatura, pero como me interesa el lenguaje, lo hago desde la novela o el cuento. Pero además me interesa mucho la trama, el armado de personajes. Yo en ese sentido soy bastante tradicional, ¿no? A mí me gusta mucho cómo se construían los personajes en la novela clásica, en la novela del siglo XIX, esos personajes que uno leyó en su adolescencia y te quedaron grabados para toda la vida. Vos sabés que yo obviamente recomiendo La fragilidad de los cuerpos, ¿no? Pero yo me acuerdo de esa novela tuya, Oscura, monótona sangre. Sí. Que el hombre que era un empresario, yo te la cuento por si no la leíste, era un empresario que le iba bien en la vida. Sí. Y se enganchaba con una chica también de un barrio humilde que tenía 15 años, creo. Sí. Terrible la novela, no te cuento el final porque pero digo, esto es lo que me apasiona de tu literatura, que es una literatura que no solo tiene calidad literaria, sino que uno no puede parar de leer. Uno quiere saber, por ejemplo, yo quería saber qué iba a pasar con ese empresario, claro. Cómo iba a terminar. Como yo leyendo esta novela quería saber qué ocurría con Verónica, si finalmente la mafia iba a caer. No vamos a contar el final, pero si iba a caer o no iba a caer. Me parece que esto es muy importante en un escritor y que se está regresando a esto en la literatura. Yo no sé si hay un regreso, hay un continuum, digamos. Me parece que hay una continuidad literaria en la Argentina, generalmente un poco mal vista, si querés, ¿no? Esa línea que va por Roberto Arlt, no sé, David Viñas, Bernardo Córdoba en los 50, Abelardo Castillo en los 60, el Turco Asís y Medina en los 70, Soriano. Me parece que hay como una narrativa que por lo general no está tan bien vista en el ámbito académico, o tiene que pasar 30, 40 años para empezar a ser bien vista, después de que haya dejado de publicar ese autor. Y sin embargo es una de las líneas, me parece, más ricas de la narrativa argentina, ¿no? Que nace, si querés, con... No es que sea el primero, pero sí el más importante, que es Roberto Arlt, ¿no? Me parece que hay una búsqueda de esa narrativa, que es una narrativa que lo podríamos llamar una narrativa barrial, una narrativa de los suburbios, donde podés encontrar personajes reconocibles en tu tiempo, ¿no? Ahora, cuando vos construís la novela, yo te decía fuera de cámara, parecía también hasta una investigación. Sí. Digo, yo lamentablemente, viajando en ese tren, pasé por situaciones así muy feas de que el tren arrollara a alguien.
y lo que uno siente como pasajero, te digo, es brutal. No quiero pensar lo que siente el motorman, y esto es lo que vos describís con enorme precisión. Y la locura en la que cae un maquinista de trenes después de haber atropellado ya no a una persona, sino a 4, 5, 6 a lo largo de 10, 15, 20 años de carrera. Y lo que decís de la investigación tiene mucho que ver en el origen también de la novela, porque yo quería que la novela tuviera también un tinte periodístico, si querés. O sea, para mí, tematizar el periodismo como aparece acá me importaba, porque es parte importante de mi vida. Yo hago periodismo hace muchísimos años y tenía ganas de poner un personaje periodista como protagonista, y el clima de las redacciones de ahora. Claro, antes de ser famoso y exitoso, eras periodista, trabajabas de periodismo. Sigo trabajando de periodismo. ¿Seguís trabajando de periodista? Por supuesto. Pero ya es por gusto. No, la literatura no da dinero, lamentablemente. Te va muy bien y te agradezco muchísimo La fragilidad de los cuerpos. Gracias, realmente me has hecho pasar días pensando en todo esto y creo que lo voy a seguir haciendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La fragilidad de los cuerpos, novela imperdible, tal como se lo digo, de Sergio Holguín. Enseguida regresamos.